Bueno, a todos buenos días, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo, por las personas que está añadiendo a esta familia, porque estamos creciendo y sobre todo estamos aprendiendo cada día a amar más a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué libro de la Biblia es que estamos estudiando? A ver, los que han prestado atención. El libro de Juan. Y los estamos animando para que tomen notas, subrayen en su Biblia todo lo que aprendamos de Juan, porque el primer domingo de julio vamos a tener un concurso sobre todo lo que hemos venido enseñando, para ver si usted estuvo pendiente, anotó y todo esto. De pronto se puede ir ganando un bono de crepes y llevarse a la familia a comer un heladito. ¿Cuánto le gusta crepes? Amén. Pero el propósito es que aprendamos a prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos aprender a crecer en la palabra de Dios, porque ella es la verdad que nos hace libres, la que nos lleva a Jesús. Entonces hoy vamos a hablar sobre Juan capítulo 5, 18. El título es El paralítico de Betesda. Entonces Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Dice, mientras buscas en tu Biblia, si quieres una Biblia, ahí está Diego, que tiene unas Biblias para prestar, para que vayas conmigo y compruebes lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. De los que estuvieron hace 8 días, la pastora Patricia predicó ¿sobre qué? Sobre la mujer samaritana. Entonces dice, después de este encuentro con la mujer samaritana, ahora Jesús va a Jerusalén a una fiesta de los judíos. Versículo 2. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba así mucho tiempo. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende tras de mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día, ¿qué día? El día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Entonces nos encontramos en una escena, ¿en qué lugar? En el estanque de Betesda.
Cuando pensamos en el estanque, nos imaginamos una fuente, de pronto como la que encontramos aquí en el parque principal, ¿cierto? Usted se imagina una plaza con un estanque y resulta y pasa que no fue así. El contexto nos muestra y excavaciones que el estanque de Bethesda realmente estaba en un borde casi que de un precipicio, de un barranco que tenía 5 pórticos y allá al fondo había un pequeño estanque con agua. Entonces, bajar a ese lugar no era tan fácil. No era la fuente en una plaza como las conocemos, era un hueco literalmente hablando donde allá en el fondo había agua. Y dice, en aquel entonces creían, y por algunas excavaciones y estudios se cree que ese estanque era alimentado por aguas subterráneas, eran aguas, ¿cómo se llama esto que hay allí en Tabio? Termales, ¿sí? Gracias. Y subían de vez en cuando y hacían que el agua se moviera y la gente creía que por las propiedades del agua, el primero que bajara era el primero que se sanaba. Dice allí que estaba cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una de las entradas de Jerusalén que más rápido acceso daba al templo. Entonces Jesús iba, ¿a qué iba Jesús? ¿Qué dice la Biblia? A una fiesta de los judíos en el templo. Entonces, una de las puertas de más rápido acceso era la puerta de las ovejas. Pero no mucha gente le gustaba entrar por la puerta de las ovejas. Porque dice que era un lugar donde había una multitud de ¿qué? De enfermos. Allí habían ciegos, cojos, enfermos y paralíticos. Y dice que eran poquitos, que había una gran multitud. Y este lugar se había convertido en un lugar prácticamente donde se reunían a pedir limosna, a mendigar, los que nosotros hoy en día hablamos de los habitantes de calle. Este era un lugar que abundaba de personas que la sociedad no estimaba como valiosas y la gente prefería entrar por otros lugares, aunque fuera más largo, con tal de evitar ese lugar, porque era un lugar lleno de enfermos. Tal vez a nosotros nos ha pasado. ¿Ha pasado usted por un lugar así? Lleno de habitantes de calle. ¿Ha pasado por el centro de Bogotá, por esos barrios complejos? ¿Cómo pasa uno normalmente ese tipo de lugares? Uno se coge sus cositas y entre más rápido salga yo de allí, mejor. Porque quiero evitar tener contacto con aquellas personas que normalmente evitamos. Y Jesús estaba allí y decide entrar por la puerta de las ovejas. Allí había un montón de enfermos que su esperanza ni siquiera era una esperanza firme, porque ellos estaban esperando era que las aguas medicinales de ese pozo les pudieran sanar. Y era más un agüero que realmente una realidad. Porque la Biblia, aunque narra lo que ellos creían, no nos dice que exactamente hubiera una sanidad completa ahí, sino era lo que la gente creía. Es como cuando usted está enfermo, corte la matica tal, échele este tal, prepárele esta bebidita y uno pues cree y a veces resulta, pero realmente a veces no hay la certeza ni el estudio de que realmente eso funciona. Bueno, aquí había como una especie de agüero frente a este manantial. Y por allí decide pasar Jesús. Por el lugar donde todo el mundo quiere evitar, por allá, por ahí entra Jesús. Dice que en medio de esa multitud de enfermos había un hombre que llevaba ¿cuánto tiempo? 38 años paralítico, enfermo. ¿Cómo es
la mentalidad y la vida de un hombre que lleva tanto tiempo arrastrándose por el suelo, porque en ese entonces no tenían sillas de ruedas, no habían sillas robóticas como las venden hoy, que con una palanquita usted se puede mover. Era un hombre que tenía un lecho, una camilla que la tiraba en el suelo y esperaba allí día tras día a ver quién podía ayudarle. 38 años. Más de la mitad de la vida. Si hablamos que una experiencia, una expectativa de vida está entre los 70 y 80 años, este hombre llevaba casi que más de la mitad de su vida tirado en el suelo, esperando que algo pasara, que alguien se fijara en él. Entonces la primera escena, la primera parte que encontramos es la historia de un hombre que está postrado por 38 años, que se acostumbró a vivir una vida miserable, una vida sin propósito, una vida de sobrevivir. Y es que si algo sabe el hombre, es acostumbrarse al dolor, al sufrimiento, a una vida lastimera. Y a veces nos pasa como la vida de aquel hombre, que llevamos muchos años paralizados en ciertos aspectos de nuestra vida y aún nosotros mismos sacamos pecho y defendemos lo indefendible. Es que yo soy así, yo llevo mucho tiempo así, yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar, yo soy así, me moriré así, a no ser que pase un milagro. Y nos acostumbramos a vivir una vida miserable, una vida de esclavitud, una vida enferma. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Ese hombre lleva 38 años en esa condición. 38 años igual. Y probablemente en su mente diría, está peor cada día. Y es que nos acostumbramos a lo que no nos debemos acostumbrar. Nos acostumbramos a llevar una vida que no agrada a Dios. Nos acostumbramos a vivir con nuestros hábitos, con nuestras adicciones, con nuestra adicción a la ira, con nuestros celos frenéticos, nuestras inseguridades. Nos acostumbramos a vivir con nuestros temores. Y es que yo soy así. Y al que no le gusta, que no me invite. Y es cierto que no debemos vivir de la opinión de otros, pero hay cosas en nuestra vida que sí necesitan ser transformadas. Amén. Si alguna vez se le mete una piedrita en el zapato, ¿cómo es al principio? No hay nada más molesto que una piedra en el zapato. Si le dice a usted, y hasta usamos eso para burlarnos de la gente, uy, molesta más que una piedra en el zapato, ¿no? Pero después de un tiempo, uno se va habituando y la piedra sigue ahí. Y ya no sentimos nada, nos da igual. Yo creo que esta era la condición de este hombre. Tanto tiempo así que dijo, yo así me quedé. Que cuando dice que Jesús entró, ¿qué hizo Jesús cuando entró en ese lugar? Dice que vio. Y si algo nosotros tenemos que aprender es a ver como Jesús ve, porque la forma en que nosotros vemos es superficial. Si cualquiera de nosotros hubiera entrado en ese lugar en aquel entonces, seguramente haría lo que le conté al principio. Pasaríamos lo más rápido posible de ahí porque los olores serían muy fuertes, ¿cierto? El ambiente, la suciedad, la enfermedad, más de uno infectado, uno saldría corriendo de ahí. Pero Jesús entró por ese lugar y ¿qué pasó? Y vio a un hombre que ya no tenía esperanza. Vio a un hombre que pensó que su vida iba a terminar así y que lo único que podía hacer era estar tirado en su lecho, estirando su mano a ver quién le lanzaba una limosna. Y aunque de pronto nosotros no vivamos de esa manera, sí somos limosneros en varias áreas de nuestra vida.
y mendigamos amor, y mendigamos aceptación, y mendigamos esperanza. Pero Jesús lo vio de una forma diferente. Dice que lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así. Y es que el único que nos conoce de verdad es Dios, mucho más incluso de lo que nosotros decimos conocernos. Cuando uno le dice, oiga, es que usted no sabe con quién se mete, usted no me conoce, tenemos que ser sinceros y decir también, la verdad es que yo no me conozco, pero Dios sí me conoce. Dios sí puede ver más allá, porque en la mente de este hombre estaba que él era un paralítico, sin esperanza, solo, sin quien lo ayudase. Y esa no era la verdad, estaba enceguecido. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo así, enceguecidos, sin pensar que hay oportunidad, que no hay otra forma. Y se acerca Jesús a este hombre que lo vio con ojos diferentes, porque cuando Jesús te ve a ti y me ve a mí, nos ve diferentes, nos ve con ojos de fe. Él no ve al borracho, Él no ve al adúltero, Él no ve al mentiroso, el perezoso. Él ve lo que Dios puede hacer con una vida que le da cabida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene Jesús y se acerca a este hombre y ¿qué le dice? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta un poco obvia, ¿no? ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Alguien que esté luchando con alguna enfermedad? Y si se acercara a Jesús y te dijera, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le dirías? Señor, ¿en dónde firmo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero este hombre estaba tan frustrado, este hombre estaba tan resignado a su manera de vivir, que él no le dijo, sí, Señor, yo quiero ser sano. ¿Qué le dijo? Señor, no hay quien me lleve al agua. No hay, yo no tengo la forma. Y no hay quien me mire diferente. No hay quien me ayude. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, ay, pobrecito, sí, tico, usted, ay, qué pecado. Que el Señor lo bendiga, déjeme orar por usted. Y bueno, se lavó las manos como Poncio Pilato y se fue. No. Y es que aquí vemos una actitud muy humana. Y es que siempre nosotros estamos esperando que lo que tenemos que hacer nosotros lo haga alguien más. Si alguien me ayudara, si alguien me salvara, si alguien se apiadara de mí. Y muchas veces no salimos de las situaciones en las que estamos porque estamos esperando que alguien más lo haga. Y a veces hasta en nuestro hogar estamos esperando que el otro lo haga y yo no tomar las riendas y la iniciativa, y esperando que el otro lo haga y el otro espera que el otro lo haga, se acabó el hogar. Estamos esperando que alguien más haga. Si alguien se levantara e inaugurara e hiciera una empresa y esto y me diera trabajo, siempre estamos esperando que alguien más lo haga. Él estaba diciendo, sí, Señor, pero no tengo quien lo haga por mí. Si otro lo hiciera por mí. Y viene Jesús y le dice, no me importa lo que pienses. No me importa cuántas cucarachas tengas en tu cabeza y pienses que no haya opción. Yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio una orden. Y el tono en que está escrito esta palabra, y Juan hace énfasis, porque uno de los propósitos del Evangelio de Juan es demostrar que Jesús no solo era un hombre, no solo era un rabino, no solo era un maestro. Jesús era Dios hecho hombre y el único que podía salvarnos. Entonces lo escribe en el mismo tono con que se escribió el Génesis cuando dice que y dijo Dios, hágase, y empezó a crear. Y aquí nos muestra que Jesús, que las palabras de Jesús tienen el mismo poder para regenerar, sanar y restaurar una vida, no importa en la condición que se encuentre, porque son las palabras de Jesús, no nuestras palabras. Y cuando tú vienes aquí, vienes a escuchar las palabras de Jesús. Y lastimosamente hoy en las iglesias hablamos más del ministro, hablamos más de nuestras experiencias.